Si alguien me enseñó liderazgo, no fue un jefe, fue mi papá. Cuando yo era niño, mi papá era el jefe del departamento de biología y química en la universidad donde trabajaba. Pero lo curioso es que lo que más recuerdo no es el cargo, es lo que la gente decía de él. Siempre había alguien que hablaba bien de mi papá. Profesores que agradecían su apoyo, estudiantes que lo buscaban para orientación, investigadores que reconocían su ayuda en proyectos. Él era investigador y se dedicaba a acompañar a otros en sus trabajos, a ayudarlos a estructurar ideas, a mejorar lo que estaban construyendo. Yo crecí viendo eso, el respeto ganado sin levantar la voz. También crecí viendo disciplina. Mi papá siempre estaba escribiendo en su diario. Nunca supe qué escribía, nunca pregunté, pero escribía todos los días. Siempre estaba leyendo, siempre estaba preparando clases, siempre estudiando algo nuevo. Y cuando salía con sus grupos de estudiantes, era evidente que lo apreciaban. Ahí aprendí algo sin que nadie me lo explicara. Liderar no es mandar, es influir con el ejemplo. Pero donde más aprendí fue en lo personal. Conmigo fue estricto, muy estricto. De pequeño, los conflictos se resolvían de manera más física. Era otra época. Pero cuando crecí, un día me dijo algo que marcó un antes y un después. Ya no podía seguir resolviendo las cosas así. Y comenzó la etapa más difícil. Nunca perdía el control conmigo. Nunca. Por muy grave que fuera lo que yo hubiese hecho, y vaya que hice cosas graves, él se sentaba conmigo con una paciencia que solo ahora entiendo. Y tenía una característica que me desarmaba. Recordaba todo, cada detalle desde la última conversación. No gritaba, no humillaba, no explotaba. Hablaba con calma, pero con una claridad que me hacía sentir exactamente el peso de mis errores. No me hacía sentir miedo, me hacía sentir responsabilidad. Me decía cómo había roto la confianza y eso dolía más que cualquier otra cosa. Ahí aprendí que el autocontrol es poder. También aprendí algo más. Liderazgo es protección. Cuando mi mamá estaba por molestarse conmigo, él me advertía, me decía qué hacer, cómo evitar el problema. Siempre estaba escuchando, siempre atento. Era organizado hasta el extremo. Leer era obligatorio. Ser cultos era importante. Nos llevaba a restaurantes elegantes, pedía platos complejos y nos explicaba qué eran, cómo se preparaban y por qué existían. Nos decía que la cultura nos iba a abrir puertas algún día. Y tenía razón. Mi hermano aprobó un examen porque le preguntaron sobre una ensalada específica y fue el único que sabía la respuesta, porque la habíamos comido y nos la habían explicado. Eso también es liderazgo, preparar a otros para escenarios que aún no ven. Pero la vida no es perfecta. Cuando murió mi mamá, algo cambió. Él asumió que ya éramos adultos y que podíamos seguir solos, que no necesitábamos su apoyo. Y no fue así. Hubo una falla, quizás la única que yo recuerdo con claridad. Una desconexión que dejó un sabor amargo, porque incluso los grandes líderes pueden equivocarse en el timing del acompañamiento. Y esa también fue una lección. Recuerdo otra escena que me marcó profundamente. Él era director del jardín botánico en otra universidad. Yo fui a trabajar allí para aprender algunos oficios y como era el hijo del director me permitían hacer cosas especiales. Cuando él se enteró, exigió que me trataran como a uno más, sin privilegios, sin ventajas, sin atajos. En ese momento no lo entendí. Hoy sé que fue una de las lecciones más importantes de mi vida. El liderazgo no se hereda, se gana. Si tuviera que resumir lo que aprendí de mi papá sobre liderazgo, diría esto: control emocional, disciplina intelectual, organización rigurosa, cultura como herramienta de movilidad, justicia incluso cuando duele y el hábito silencioso de escribir todos los días. Nunca supe qué escribía en su diario, pero sé que yo hoy escribo el mío. Y quizás, sin darme cuenta, muchas de las decisiones que tomo como líder no vienen de libros de management. Vienen de haber observado a un hombre que nunca necesitó decir que era líder. Simplemente lo era. Y esa es, probablemente, la definición más poderosa de liderazgo que conozco.